Bienvenidos a la presentación de la infografía, las características de las tres modalidades de abordaje de la fenomenología como método de investigación. Antes de iniciar, recordemos que la fenomenología es una ciencia neutral que trata de los fenómenos psíquicos en sí, es decir, en cuanto a contenidos significativos. Es entonces una psiconoxia o examen de las ideas tal y como de hecho surgen y desaparecen en el curso de los procesos de la mente. Esta es una ciencia que se abstiene de toda especulación en cuanto a las relaciones de sus categorías y los hechos físicos. Esta ocasión es propicia para trabajar con tres corrientes. La primera, la Husserliana. La segunda, la Gadameriana. La tercera, la Bandmaniana. Ahora veamos que existen distintos tipos de fenomenología. En este momento vamos a estudiar tres. La trascendental o empírica de Husserl, la fenomenológica hermenéutica de Gadamer, la hermenéutica de la práctica educativa, Van Manen. Ahora conozcamos a sus representantes. Tenemos a Edmund Husserl, que es considerado el fundador de esta escuela trascendental o empírica. Tenemos a Hans-Georg Gadamer, considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Tenemos a Max van Manen, pedagogo neerlandés, que se le considera el autor pionero en la formulación de la fenomenología hermenéutica como metodología de investigación educativa. Revisemos el método fenomenológico de cada uno. Veamos el método trascendental o empírico. Este método consiste en describir el sentido de las cosas, viviéndolas como fenómenos de conciencia. Accede al campo de la conciencia y lo somete a análisis. Este autor se preocupó mucho por el proceso de hacer ciencia. El método de la fenomenología hermenéutica busca descubrir los significados de los fenómenos experimentados por individuos a través del análisis de sus descripciones. Su principal enfoque se centra a través de la experiencia vivida de una persona y se obtiene similitudes y significados compartidos. El autor resalta el carácter móvil de existencia e insiste en la finitud de la persona y por tanto de su comprensión. Su intención es comprender las condiciones de la solidaridad humana, subraya el alcance de todo conocimiento. En el método de la hermenéutica de la práctica educativa, se realiza una descripción textual, estimulante y evocativa de las acciones, conductas, intenciones
y experiencias humanas, tal como las conocemos en el mundo. También se resalta la importancia de lo individual y del significado, y en investigación es un pretexto donde tiene lugar la descripción, la comprensión y la interpretación del fenómeno estudiado. El autor hace investigación desde la narrativa para generar reflexión pedagógica en los profesores. La anécdota pedagógica es una herramienta que devela los significados ocultos. Cada una tiene etapas o pasos a seguir. Vamos a conocer cada una de ellas. En la Husserliana tenemos la etapa previa. En esta se busca la clarificación de los presupuestos del investigador. Luego, una etapa descriptiva, donde se hace la descripción desde las vivencias de los estudiantes. Después viene la etapa estructural, donde se trabaja la categorización de los contenidos de conciencia para pasar a la esfera eidética o esencias del significado, con la discusión de los resultados histórico-crítico, intersubjetivo, trascendental. En la Gadameriana tenemos las etapas del círculo hermenéutico. Primero, precomprensión, donde se trabaja la idea que tenemos del texto antes de leerlo. Estas ideas son la comprensión del texto en la primera lectura, en la siguiente lectura y luego registrar qué nuevas ideas tenemos del texto. La segunda, reconocer prejuicios, tanto los prejuicios nuestros como los del autor, que identificamos en ese texto. La tercera, que es fusionar horizontes y contextos, cuando nos remitimos a la situación histórica pasada en que brotó el texto, integrar el texto a nuestra época. La cuarta, oír el texto, experimentar o sentir ese texto en su verdadera alteridad, oírlo con atención para dejarnos decir algo de él. Quinta, aplicar el sentido, confirmar la continuidad del texto en el tiempo, develar lo nuevo y diferente que no estaba contenido en el texto. Sexto, interrogarse. La comprensión del texto nos debe llevar a cuestionarnos qué preguntas me surgieron a partir del texto, qué respuesta le doy a esa pregunta con base en el texto mismo. La batmaniana, que busca analizar, reflexionar los hechos cotidianos del aula para optimizar la práctica pedagógica. Por ello busca acceder a lo que es único en el fenómeno tal como éste se manifiesta en su particularidad. Los casos vivenciales del docente de un determinado incidente pedagógico para hacer una reflexión sobre el fenómeno. Es por ello que se siguen las etapas de recoger la experiencia vivida en una anécdota, la ampliación y reescritura de la anécdota, reflexionar sobre la experiencia vivida con un análisis macrotemático, con una frase sentenciosa o microtemático para apoyar la frase sentenciosa. La redacción de transformaciones lingüísticas en párrafos sensibles, la reducción eidética con variación imaginativa, heurística y los prejuicios. Escribir, reflexionar sobre la experiencia vivida, texto fenomenológico. Y
la confrontación de la investigación con otras fuentes referenciales. Veamos cómo son aplicables a la educación estas modalidades de fenómenos. Como punto de partida se tienen las vivencias intuitivas de los fenómenos y las relaciones de ésta con su realidad interna. Se da prioridad a la conciencia porque en conciencia se capta la realidad. Su método descriptivo de las vivencias de la conciencia pura. En esta se fijan los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica, según la cual no existe el mundo, sino diversas secciones históricas de mundo. El lenguaje como medio universal en el que se realiza la comprensión misma a través de la interpretación. En esta se explican los significados tal como los vivimos en nuestra existencia cotidiana, expuestos a partir de la conciencia. Su esencia es un intento de develar la estructura interna del mundo, las etapas de penetración en las tramas sociales tras la búsqueda de su racionalidad descriptiva, estructural y de discusión. Y así llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que te sea útil esta información.